Jorge Azcón, bienvenido, presidente de la Comunidad de Aragón. La verdad que muchísimas gracias lo primero por estar con nosotros. A vosotros. Y no sé muy bien por dónde empezar porque estábamos haciendo un repaso, de hecho antes de que se encendieran las cámaras y empezáramos a grabar, que me sale centros tecnológicos, me sale turismo, me sale energía, me sale industria, me sale inversión por todas partes. De hecho me sale una cifra de 40.000 millones, presidente, que es una auténtica barbaridad. Lo estábamos comentando de hecho antes de empezar a grabar. Un año normal o incluso un año bueno de toda España podrían rondar los 26.000, 27.000 millones. 40.000 millones es la captación de inversión extranjera para Aragón en un solo año. Solo en el 2024. Solo en el 2024. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se hace? Bueno, pues como siempre no hay un solo ingrediente, es decir, hay varios ingredientes, ¿no? Yo creo que hay uno muy importante, que es que ahora hay un gobierno que está dispuesto a ayudar a que las inversiones creen empleo, generen riqueza. Se refiere al regional, por lo tanto, claro. Bueno, yo creo que ese es un elemento diferencial. Al otro no, digo, al nacional no. Nosotros tenemos ambición, nosotros tenemos una sana ambición de que en Aragón nos vayan bien las cosas, ¿no? En Aragón tenemos un reto que es repoblarnos, Aragón tenemos un reto que es que la gente vuelva a mirar a nuestra comunidad autónoma y venga a vivir a nuestra comunidad autónoma. Y por mucho que digan, solamente hay una fórmula, que es generar prosperidad. Si no somos capaces de crear riqueza, de crear puestos de trabajo, que es lo que le da calidad de vida a la gente, es imposible que cumplamos nuestro objetivo de muchos territorios en Aragón, ¿no? Y por eso nos hemos centrado exclusivamente en contar muchas de las bondades que tiene nuestra comunidad autónoma, que son recursos naturales, que es suelo barato, que es gente con formación profesional y cumplidora, como somos los aragoneses, y además un gobierno que está dispuesto a empujar, que no está dispuesto a poner palos en la rueda, y eso ha dado resultado. O sea que si no pierdes el tiempo con cosas que van en contra de la seguridad jurídica, la propiedad privada, la unidad de España, etcétera, captas inversión. Y aprovechas la ocasión, Carlos. Yo creo que ahora este debate es un debate que tendríamos que tener en España de una forma profunda, ¿no? Mira, en Aragón tenemos muy claro, por ejemplo, qué es lo que ocurrió con la industria del automóvil. En la industria del automóvil, en los años 70, 80, lo que pasó fue que el coche dejó de ser un bien de lujo y el coche llegó a todas las familias. Y a España llegaron muchas fábricas de coches. En Zaragoza teníamos lo que era la Opel, pero estaba la Ford en Valencia, Renault en Citroën, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una industria como la automoción despegó, España supo captar las inversiones. Ahora llega el momento de la tecnología. Este es el momento de los datos. Las infraestructuras tecnológicas que van a dar soporte a la inteligencia artificial necesitan de consumos increíbles en energía. Y en España, lo estamos haciendo en Aragón, tenemos capacidad de tener esas grandes inversiones tecnológicas. Eso siempre y cuando haya gobiernos dispuestos a aprovechar esa oportunidad. Vamos a ir repasando, si le parece, presidente, porque en centros de datos, o sea, hemos hablado mucho del tema de Amazon, etcétera, pero Microsoft en La Muela, Vox2Bot en Calatayud. Es decir, no solamente es una cuestión cuantitativa. Blackstone en Calatorao. Claro, solo en centros de datos. Y claro que es una cuestión cualitativa, o sea, estamos hablando de una inversión muy cualificada. Solo en centros de datos este año vamos a anunciar 33.000 millones de euros, pero no va a parar ahí. Es decir, este año es en el 25 ya. En el 24. O sea, vale. En el 24 hemos anunciado 33.000 millones de euros solo en lo que son centros de datos, pero este año 2025 yo estoy convencido de que habrá nuevos anuncios en nuevos centros de datos. Los centros de datos son muchas cosas, pero a mí me interesan fundamentalmente dos. Crean un empleo de alta calidad. Es verdad que un centro de datos no crea tanto empleo como crea una fábrica de coches, pero también es verdad que los salarios de un centro de datos no tienen que ver nada con los salarios de una fábrica de coches. Son muchos más altos los salarios en el sector tecnológico. Y luego además estas grandes infraestructuras tecnológicas son, vas a permitir que lo diga coloquialmente, cajas registradoras.
Sí, sí, en estos momentos totalmente. Cada vez que tú piensas que esas cantidades ingentes de dinero que tienen que invertir necesitan una rapidísima amortización. La tecnología, los chips, en muy poco tiempo van a quedar anticuados, salen nuevos chips y hay que amortizar muy rápido, y eso se hace solamente facturando muchísimo dinero. Son empresas que van a crecer exponencialmente en los próximos años. Este tipo de industria totalmente puntera, totalmente tecnológica, centros de datos, tiene otra característica, que es un elevado consumo, es decir, necesita una comunidad, un territorio en el cual efectivamente se pueda ser un gran proveedor de energía, y esa característica también la tiene, ¿verdad, Aragón? Bueno, mucha energía y energía verde. Produce energía, y produce energía de todo tipo. Es verdad que este gobierno decidió cerrar la central térmica de Andorra, pero los centros de datos consumen energía renovable y siempre necesitan estar enchufados a la red, porque al final el origen de la energía no se sabe cuál es. No se sabe si el origen de la energía es nuclear o es de los molinos o de las placas fotovoltaicas, ¿no? Pero en Aragón, a la hora de poner centros de datos, ahora recientemente conocíamos un proyecto en el que la central de ciclo combinado de Escatrón, pertenece a Repsol, también está explorando la posibilidad de un centro de datos. Porque hoy lo que quiere ese tipo de empresas, coloquialmente también, es tener la capacidad de enchufarse. O sea, es decir, si tienen un enchufe que les asegure la energía, hay una industria que se va a poner a trabajar. Por eso, uno de los debates más importantes que tiene este país, y que el gobierno yo creo que no está atendiendo con la importancia que debería, es el de la energía. La energía y la producción de energía, y fundamentalmente la inversión en las redes de transporte y de distribución de energía, es el elemento clave para reindustrializar España. No, totalmente. Bueno, ahí la ventaja de Aragón efectivamente es que es superavitaria en producción, con lo cual es verdad que podría tener, por decirlo de alguna manera, por cercanía, un acceso preferente. Pero vamos, sí, con lo de los apagones de las nucleares, evidentemente puede haber un jaleo. Gigafactoría de Stellantis, es decir, no solamente se avanza en desarrollo tecnológico, en centros de datos, sino que la industria clásica, automóvil, en este caso de la mano o en colaboración con CATL, se mantiene y se refuerza. Para nosotros es una noticia espectacular, porque la industria del automóvil en Aragón es importantísima. Para que te hagas una idea, el 6% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Aragón es sector del automóvil. Cerca de 350 empresas generan un ecosistema alrededor. Más del 30% del empleo industrial de Aragón está relacionado con el automóvil. Solo Stellantis, solo la fábrica de coches que hay en la actualidad, son 4.500 puestos de trabajo. Pero es que a esa fábrica se va a unir una gigafactoría, en un momento de crisis brutal en el sector del automóvil. Si ya era una buena noticia, cuando vemos lo que está ocurriendo, hace pocos días vimos como una marca tan importante como Audi cerraba la fábrica que tiene en Bruselas, o como el grupo Volkswagen está cerrando plantas que tiene en Alemania. La gigafactoría no solamente significa anclar la actual fábrica de coches que tenemos en Zaragoza, sino que significa, valga la redundancia, otro motor en la industria del automóvil, porque la gigafactoría tiene como objetivo producir 1 millón de baterías cada año. O sea, muchas más baterías que coches se fabrican en Zaragoza, porque esas baterías se exportarán a otros países y a otras comunidades autónomas. En industria textil, Inditex, segundo gran almacén, además en Zaragoza. ¿Por qué están eligiendo como plataforma, como centro logístico, Aragón y en este caso Zaragoza? Bueno, en el caso de Inditex, esto yo lo he explicado varias veces, Inditex no solamente es la empresa más importante de nuestro país, con mucha diferencia de la siguiente empresa más importante de España es Iberdrola, Inditex la primera, casi el doble en capitalización bursátil. Y además la logística dentro de lo que es el grupo Inditex es una parte fundamental, porque tienen que tener todas las tallas y todos los modelos en miles de tiendas en el mundo. Por lo tanto, no es una parte más accesoria del negocio. Que la logística funcione en Inditex es importante. Pues de los 5 grandes almacenes que Inditex tiene en el mundo,
uno en Arteixo, por razones obvias, otro en Madrid, uno en Holanda, otro en Zaragoza y el quinto que está construyendo ahora, 600 millones de euros que pueden llegar a los 1.000 millones de euros, otros 1.500 puestos de trabajo, lo está haciendo en Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque es el lugar idóneo. La ubicación de Zaragoza es una ubicación privilegiada en un eje alrededor en las que están las grandes ciudades de nuestro país, pero además con importantísimas conexiones aéreas, ferroviarias y con los puertos de España. A Zaragoza las mercancías llegan por cualquiera de las vías y la apuesta que en este caso hace Inditex, pero que hacen otras muchas empresas en las que la logística es diferencial, miran a Zaragoza y por eso la logística es otro de los motores económicos fundamentales en Aragón. Sector agroindustrial, que anda que no se puede hablar, y biosanitario, porque tiene un componente tecnológico. Estoy hablando del proyecto de Grupo Costa. Grupo Costa también está apostando por Aragón, en un momento en el que tenemos fuga de empresas, unas a Marruecos, otras a otro sitio, porque no consideran que se esté defendiendo lo suficiente, y sin embargo en Aragón sí que apuestan por ello. ¿En qué consiste el proyecto de Costa? Bueno, es que el Grupo Costa es 100% aragonés, genuinamente aragonés. Es decir, el Grupo Costa es una familia en la que el padre empezó con los piensos y empezó a integrar, y de los piensos a las fábricas a producir fuets como los de Casademont o hamburguesas. Las hamburguesas no las conozco, pero el fuet es bueno, ¿eh? Tienen todo y no solamente en el sector cárnico, sino también en el sector del pollo, en otros muchos sectores, y muy diversificado además. Pero es verdad que también van a hacer una inversión muy importante en Zaragoza, cercana a los 500 millones, y además ese es un sector que sí que es muy intensivo en creación de puestos de trabajo, en mano de obra. Van a ser 3.500 puestos de trabajo los que va a generar el Grupo Costa. Aragón tiene una peculiaridad, que es que somos pocos, concentrados en Zaragoza, porque el 3% de la población de España es aragonesa, pero somos el 10% de los kilómetros de España. Y eso hace que tengamos muchísimo suelo, no solamente para energías, sino fundamentalmente para la agricultura. La transformación que la agricultura ha tenido en Aragón ha hecho que sectores como el del porcino hayan incrementado exponencialmente el valor añadido a través no solamente de la generación de granjas, sino de las fábricas que producen los alimentos. Y el Grupo Costa es evidente con otros, con el Grupo Jorge, con Valls Compines, con otras importantísimas operaciones como se han hecho en Épila, que han desarrollado en los últimos años de una forma espectacular la agroindustria en Aragón. El resultado, una tasa de paro del 8% y bajando, entiendo que se tiene que estar notando también en renta per cápita, es una diferencia más que notable con respecto al dato nacional, entre 3 y 4 puntos dependiendo del momento que sea. Y además, repito, en bajada. ¿Cómo se está consiguiendo? ¿Cómo se generan centros de formación? Porque estamos hablando de áreas muy tecnologizadas, muy industrializadas. Evidentemente eso requiere unos planes de formación, unas universidades, etcétera, que sean capaces de dotar de ese empleo. Y vivienda. Y vivienda, totalmente. Esto es fundamental. Totalmente. Una de las apuestas fundamentales que ha hecho mi gobierno desde el primer día que llegamos fue apostar por una política de vivienda que tiene objetivo no solamente dar respuesta a los miles de jóvenes aragoneses que buscan una vivienda, sino que haya gente que venga a vivir en Aragón, porque la vivienda puede ser mucho más competitiva, el precio de la vivienda es mucho más competitivo de lo que puede ser en otras comunidades autónomas. Solamente te voy a dar un dato, Carlos. Mira, el anterior gobierno socialista, en 8 años de gobierno, construyó 86 viviendas. PSOE... 86 viviendas sociales. PSOE, 8 años, 86 viviendas. Un gobierno del Partido Popular, en año y medio llevamos impulsadas, contantes y sonantes, cerca de 2.000 viviendas. Es que no nos encontramos ni un papel. Ni un papel. Cuando digo ni un papel es que dices, oye, acabáis de licitar la adjudicación de 1.000 viviendas en la ciudad de Zaragoza. Los trabajos habrían empezado. Ni un papel de los proyectos que te cuento. Pues en un año y medio escaso que lleva nuestro gobierno, ya hemos impulsado cerca de 2.000 viviendas
de muy distintas tipologías, porque no solamente estamos impulsando vivienda de protección social, no solamente estamos impulsando vivienda de alquiler accesible, es que estamos impulsando un tipo de vivienda fundamental, que es la de los trabajadores en aquellos lugares que tienen una alta demanda turística, en todo el Pirineo aragonés. Es que estamos impulsando una política de vivienda interesantísima, que es la de rehabilitación en pequeños municipios. Claro, cuando a mí me hablan de que el Gobierno de España va a poner en marcha una empresa para construir viviendas, ¿sabes cuántas viviendas va a hacer en los pequeños pueblos de Aragón? En los pequeños pueblos de Aragón las viviendas las está haciendo la comunidad autónoma y además las está haciendo, como no puede ser de otra forma, en colaboración con los ayuntamientos y en proyectos de rehabilitación de vivienda, porque puedes hacer 2, 3, 4 viviendas en esos municipios. Pues de todas esas tipologías de viviendas, en año y medio hemos impulsado cerca de 2.000 viviendas, cuando en los 8 años anteriores se hicieron 86. Bueno, en este caso, presidente, los datos hablan por sí solos. Claro, hablas, presidente, de lo construido por el gobierno regional del Partido Socialista en Aragón. Es que yo creo que la cifra de 2.000 no se alcanza ni sumando toda España con el gobierno de Pedro Sánchez. Tengo esa leve sensación, pero vamos, y tengo la sensación de que me sobraría hasta un cero. Pero bueno, vamos con el plan de desarrollo turístico de Pirineos, que además yo soy usuario, y además usuario encantado. ¿En qué va a consistir ese plan de desarrollo? Estábamos hablando antes, esto la gente no lo ha visto, de máquinas de nieve, de mejora en las estaciones de esquí. ¿Qué más tiene ese plan? Bueno, hay una parte que es fundamental. En esa parte vamos a invertir, estamos invirtiendo muchísimo dinero. Es decir, en el Pirineo nuestro oro es de color blanco y es la nieve. Y es verdad que las estaciones de esquí del Pirineo aragonés son espectaculares y tenemos la suerte de que vamos a mejorarlas con el elemento fundamental, que es cañones de inhibición. Cuando las inclemencias climatológicas hacen que no nieve, cualquier estación de las que compite con las aragonesas, Sierra Nevada, Andorra o Vaqueira, tienen sistemas de inhibición desde hace años que permiten abrir cuando en otras condiciones cierren. La apuesta fundamental que hemos hecho este año ha sido invertir 70 millones de euros en inhibición. Hemos reestructurado los fondos europeos Next Generation que venían para turismo, para que también se pueda hacer la unión entre dos estaciones muy importantes, que es la de Astún, que por desgracia recientemente ha tenido un accidente, aunque no tan grave como pensamos en principio, y Candanchú. Pero ese plan Pirineos, que anunciamos en campaña electoral y que estamos haciendo, va a ser un plan global. El Pirineo para nosotros es una pieza estratégica y tenemos que saber que es un motor importantísimo de desarrollo, pero que evidentemente es una joya que tenemos que cuidar. Y por eso no solamente estamos impulsando en las infraestructuras turísticas, lo vamos a hacer también en las infraestructuras viarias, en la vivienda, en los equipamientos. El Plan Pirineos tiene un objetivo y es potenciar nuestro Pirineo con todas las infraestructuras y en todas las comarcas, porque no en todas hay estaciones de esquí. También hay valles en los que hay deportes de aventura, senderismo o la bicicleta, el mountain bike, que están siendo un éxito increíble y que también vamos a potenciar en los próximos. Hay unas zonas preciosas, el Valle del Tena es una zona preciosa, que te puedes ir en invierno, te puedes ir en verano. ¿Se va a enfadar Vaqueira? Ahí en el Valle del Tena vamos a hacer un proyectazo que va a ser súper chulo. Vamos a hacer el mejor tobogán de Europa. El mejor tobogán de montaña de Europa. Va a ser un tobogán en el que solamente en ese proyecto vamos a invertir 6 millones de euros, porque es muy importante desestacionalizar. Es decir, es evidente que el Valle de Tena, Panticosa, con estación de esquí, pues es un éxito en invierno, pero también es un plan extraordinario en verano y hay que hacerle más atractivo. Totalmente. Y también estamos haciendo ese tipo de proyectos en el Plan Pirineos. ¿Se les va a enfadar Vaqueira? ¿Va a incluir en la próxima reclamación Carles Puigdemont? ¿Hay que frenar el desarrollo de Formigal? Yo no, espero que no. Como lo pida, espero que no, pero vamos, eso depende del gobierno de Aragón, no depende del gobierno de España. Es una buena noticia. Plan de carreteras, porque no solamente va esa parte de desarrollo de infraestructura dentro del Plan Pirineos, sino que hay un plan de carreteras de infraestructura para todo Aragón. ¿En qué consiste? Pues mira, por desgracia, las carreteras hoy en Aragón son las peores carreteras de España. Ninguna otra. Doy fe cuando paso de Navarra a Aragón, doy fe, sí. Ninguna otra comunidad autónoma en España
tiene peores carreteras porque llevan tanto tiempo sin inversión. En los próximos 3 años vamos a hacer una renovación integral de cerca de 2.000 kilómetros de carreteras. Es un plan de 650 millones de euros. Nunca en la historia ha habido un proyecto de inversión en las carreteras de nuestra comunidad autónoma como el que se está impulsando en la actualidad, que ya están en obras. Es un sistema de concesión a través del cual además las empresas se van a encargar del mantenimiento de ellas durante los próximos 25 años, lo cual estoy convencido de que nos va a llevar de ser una de las comunidades autónomas con peores carreteras de España a ser una de las comunidades autónomas con mejores carreteras en nuestra comunidad. Para nosotros esto es importantísimo, importantísimo. Porque este es un elemento básico en los territorios que tenemos de despoblación. Como decía antes, Aragón es muy grande y hay muchos pueblos en los que a la capital, a la cabecera de comarca o a la capital de la provincia, sin una buena carretera, puedes tener un problema en muchas ocasiones de salud o relacionado con tener que llevar a tus hijos al colegio, en el que cuando tienes tanto territorio, que las carreteras estén bien cuidadas es algo realmente importante. Bueno, sobre todo lo que es importante es la utilización correcta de esos fondos que hablamos antes de Next Generation. Estaba yo pensando la utilización de este proyecto de vertebración vía infraestructuras para relanzar esa España vaciada. Estaba pensando en otra cosa por la que optaron algunos otros. Le voy a meter un poquito en campo político puro. La famosa denuncia que hizo Aldama de que Teresa Rivera negociaba con Begoña Gómez los proyectos de España vaciada. O sea que hay una forma de utilizar el dinero para España vaciada que consiste en algo real y que funciona, ¿no? Bien, bien. Mira, una de las cuestiones que es incomprensible es lo que está pasando con la política de despoblación en este país. Porque no todas las comunidades autónomas tienen los mismos problemas de despoblación. Los problemas de despoblación que tenemos en Aragón, y uniéndolo a otro debate fundamental que existe en la actualidad, que es el del sistema de financiación. En Aragón, Carlos, tú que entiendes de números, para que te hagas una idea de los problemas que tiene nuestro sistema de financiación, Aragón es una comunidad autónoma que en el último año que se computa creció al 2,7% del Producto Interior Bruto. La media de España fue al 2,5%. O sea, crecimos más que muchas comunidades autónomas, generamos más economía, por lo tanto se pagaron más impuestos. Pero sin embargo, aunque se repartan 10.000 millones de euros más de financiación entre las comunidades autónomas, o sea, hay 10.000 millones de euros más para el 2025 de los que había en el 2024. Nosotros como comunidad autónoma crecimos más en el 2023, que es el último año que se computa para las transferencias a las comunidades autónomas. A Aragón vienen 87 millones de euros menos. En el 2025 vienen 87 millones de euros menos de los que vinieron en el 2024. Sí. Por despoblación. Por eso digo que cuando nosotros hablamos de despoblación, para nosotros no es una cuestión menor. Puede haber zonas de la España interior que tengan problemas de despoblación. El problema que tiene nuestra comunidad autónoma con la despoblación es bastante más grave. Sí, y que Aragón además tiene una orografía obvia, muy particular, y eso influye. El aeropuerto industrial de Teruel, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que está explotando. Explotando en el buen sentido, como negocio. Ese es un proyectazo, ¿no? Ese es un proyectazo. Hay que reconocer que el Fondo de Inversiones de Teruel, en el aeropuerto de Teruel, se ha invertido como muy pocos proyectos se han hecho en los últimos años, ¿no? Por darte solamente unas cifras, en esta legislatura esperamos que de los 400 empleos que tiene el aeropuerto de Teruel pasemos a más que duplicarlos. Yo creo que podemos acabar la legislatura llegando a los 1.000 puestos de trabajo, que en Teruel es un auténtico polo de atracción, de inversión y de generación de riqueza, ¿no? ¿En qué consiste el aeropuerto? Teruel es verdad que tiene unas condiciones climatológicas para los aviones excepcionales. Hace frío, pero eso a los aviones no les importa demasiado. Es decir, siempre hay un cielo despejado, y en Teruel se han dado cuenta de que la industria de mantenimiento, de reparación de los aviones es una industria extraordinariamente rentable y creciente, ¿no? Y el mayor centro de
pintado de mantenimiento y de reparación de aviones que hay en España está en Teruel, y esperamos que se multiplique con otros muchos proyectos, desde la empresa PDL de los Miura a globos aerostáticos que ahora están invirtiendo 40 millones de euros y que va a ser otro polo de atracción muy importante. Déjeme que hablemos también de defensa. Se supone que con cómo está cambiando el panorama internacional, a la Unión Europea le va a tocar tener que invertir en defensa y a España le va a tener que tocar invertir en defensa. Y Aragón quiere apostar por eso. Hub internacional de defensa, lanzamiento allí. ¿En qué va a consistir? Bueno, es que en Aragón tenemos algo que es muy importante. No hay dudas sobre que los militares en Aragón son bienvenidos. Y esto pues no se puede decir en todas las comunidades autónomas. En Aragón hemos sufrido que el Ministerio de Defensa saque soldados de Aragón. Lo sufrimos en Huesca y por suerte esa decisión se revirtió y ahora la Brigada Castillejos tiene su sede en Huesca. Pero nosotros hemos visto en Aragón manifestaciones no contra el ejército. En Aragón hemos visto manifestaciones a favor del ejército. La infraestructura que el Ministerio de Defensa tiene en nuestra comunidad autónoma no es comparable en términos relativos con ninguna otra comunidad autónoma de España. En Madrid hay más militares en términos absolutos de los que hay en Aragón, pero si hacemos la ratio población con número de soldados, en Aragón ganamos. Y además, en elementos que son súper importantes, no hay ninguna otra comunidad autónoma, no digo ya en España, posiblemente en Europa, que tenga un campo de maniobras como el de San Gregorio. Es decir, el campo de maniobras de San Gregorio creo que lo comparan con uno que hay en Polonia, pero es uno de los campos de maniobras militares más importantes que hay en toda Europa. Por eso, lo que decimos es que existe una disfunción entre la importancia que el ejército tiene en nuestra comunidad autónoma, de lo cual nos sentimos extraordinariamente orgullosos, y las decisiones que a lo largo de la historia el Ministerio de Defensa ha tomado para que se instalaran industrias ligadas a la defensa. Por eso ahora viene un momento en el que es así. La OTAN va a significar que los estados dediquen no menos del 2% del Producto Interior Bruto a la industria de defensa. En los próximos años nadie duda de que se van a producir incrementos muy importantes del Ministerio de Defensa en la industria que está ligada a la defensa, y en Aragón vamos a trabajar para encontrar nuestro hueco. Se valora, fíjese, porque estaba acordándome y decía, se ha manifestado la gente para que se mantenga el ejército. Yo estaba pensando en mi comunidad autónoma en Navarra, donde nos manifestamos para que siguiera la Guardia Civil. Tenemos dos pequeños problemas. Uno, el gobierno de la nación, que no quería y había pactado con Bildu que se iban. Otro, que el gobierno de la comunidad autónoma había pactado exactamente lo mismo, con lo cual nos hemos quedado sin la Guardia Civil. ¿Se valora para este tipo de inversiones el color político, déjeme que lo diga así, presidente, del gobierno? Es decir, el cariño que se pueda tener, la seguridad jurídica que se pueda dar a determinadas inversiones como las de defensa. ¿Se valora eso en esa elección? Nosotros conocemos de todo. Yo conozco de todo, ¿no? Lo que creo sinceramente que ha ocurrido, yo sé un par de... Cuando los helicópteros Tigre tenía que decidirse dónde se construían, se tomó la decisión de que se llevaban a Toledo. Casualmente había un ministro de Defensa que se llamaba Bono. Cuando ha tenido que decidirse dónde va la base logística del ejército, ha ido a Córdoba y la actual ministra tiene alguna vinculación, ¿no? Las decisiones del Ministerio de Defensa ligadas a la industria en los últimos años creo que han sido decisiones siempre muy políticas, no solamente posiblemente relacionadas con el partido político, pero sí que han sido decisiones muy políticas, porque una industria aquí o aquí, pues en ocasiones se decide por cuestiones más personales que profesionales, ¿no? Al revés, nosotros lo que decimos es que tenemos condiciones objetivas para que, igual que hay otras industrias que están invirtiendo miles de millones en nuestra comunidad autónoma, objetivamente la industria de defensa también mire Aragón. Déjeme que le pregunte, siguiendo por el tema de infraestructuras, porque sí que ha habido un acuerdo con el Gobierno central en el Fondo de Inversiones de Teruel. ¿Qué va a suponer esto y qué desarrollo va a tener en autovías en Huesca? Bueno, este acuerdo fue un acuerdo en el que yo le reivindiqué a Pedro Sánchez que tenía que ser justo con Teruel. Con Teruel
desde el Gobierno de España hemos oído cosas no solamente preocupantes, sino absolutamente deleznables. Tú recordarás cómo la portavoz del Gobierno comparó la financiación de Cataluña con la financiación que quieren, no que hayan conseguido, los habitantes de Teruel para sus empresas. Y cuando el presidente del Gobierno de España dio la financiación privilegiada a Cataluña y pactó con Esquerra Republicana, una parte muy pequeña de esa financiación es la de un fondo de compensación interterritorial, que multiplicó de los 800 y pico a los 800 millones de euros. Ese fondo tiene un corresponsable, un correlativo en Aragón, que es el Fondo de Inversiones de Teruel. Y por lo tanto, no tenía sentido que se hubieran incrementado los fondos a zonas con problemas de desarrollo económico y que no se hiciera en Teruel. Lo que conseguimos convencer al Gobierno de España es que era una injusticia que se hiciera en unos sí y en otros no. Y por eso multiplicamos ese fondo de inversiones de Teruel de los 60 a los 86 millones de euros. El cambio fundamental que queremos hacer es que ese fondo de inversiones tenga una orientación mucho más económica de lo que ha tenido hasta ahora. Porque el fondo de inversiones de Teruel durante muchos años ha servido para que con ese fondo se hicieran inversiones que no se atendían con los presupuestos. Pero ahora que tenemos nuevas partidas económicas, creo que tenemos que empujar todos en la misma dirección y que a todo el que quiera emprender, a todo el que quiera crear puestos de trabajo en Teruel, le podamos ofrecer condiciones diferenciales gracias a ese fondo de inversiones de Teruel. Este es un mensaje muy importante. Yo quiero que Teruel sea la comunidad autónoma en la que si alguien quiere montar una fábrica, estemos dispuestos a que pueda tener más ayudas de toda España, porque tenemos los fondos para poder hacerlo. ¿Y la parte de autovías en Huesca? Bueno, ese es uno de los dramas que tenemos, que las autovías en nuestra comunidad autónoma llevan en muchas ocasiones décadas de retrasos. Es verdad que con el actual ministerio hemos conseguido algunos avances en la A23, avances en algunas de las carreteras en la provincia de Huesca, pero nos queda todavía muchísimo camino por recorrer en lo que son las comunicaciones con el Bajo Aragón y fundamentalmente la provincia de Teruel, con lo cual no soy partidario de las campanas al vuelo. Vamos a ir trabajando. Los avances que hemos obtenido han sido avances de mucho trabajo, son avances muy tímidos y todavía nos queda mucho por hacer. Usted viene aquí, nos explica los planes de inversión, nos explica, bueno, le voy a preguntar también por la política fiscal, qué avances va a haber, qué capacidad va a haber, más recursos, etcétera. No generan ruido, no desafían a la Constitución, no hacen subastas presupuestarias y de pronto se encuentran con un sistema pactado en otro sitio, que es una comunidad autónoma, que evidentemente compite con ustedes de la forma más cercana. Me estoy refiriendo lógicamente a Cataluña. ¿Qué cara se les queda después de ver el esfuerzo que están haciendo ustedes cuando alguien dice, no, si es que a mí me da olímpicamente lo mismo, si yo voy a negociar por mi vía, me van a condonar la deuda, voy a quitar dinero a todo el resto de comunidades autónomas, así que el esfuerzo que hagáis pues vale para lo que vale? A nosotros nos va bien, quiero decir, en Aragón, y voy a contestarte, es decir, en Aragón nos va bien. Yo creo que el error que han cometido en la comunidad autónoma de Cataluña ha sido el que tú estás diciendo. Empezar a generar ruido, empezar a generar conflictos y a que nadie se fíe de una comunidad autónoma como Cataluña. En Aragón queremos hacer lo contrario. En Aragón lo que queremos es seguir trabajando sin hacer ruido, seguir llegando a acuerdos, seguir siendo un lugar atractivo donde la gente crea que se pueden poner en marcha proyectos. Otra cosa es que no estemos dispuestos a levantar la voz cuando vemos injusticias. Yo lo he explicado muchas veces. Lo primero que tenemos que hacer es contar la verdad, que esto siempre funciona. Esto de la condonación de la deuda es mentira. No es condonación de la deuda, es reparto de la deuda. Lo que quiere hacer el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts no es perdonarle la deuda a nadie, es que los aragoneses paguemos la deuda de los catalanes. Es que el perdón implicaría una especie de evaporación, ¿no? La deuda no se evapora, hay que devolverla, por lo tanto la devolverá otro. Jurídicamente no es condonación, es subrogación.
de que la deuda sea de la Comunidad Autónoma de Cataluña a que la deuda sea de todos los españoles. Yo esto lo explico en números. Dices, oye, Carlos, tú debes 50 euros, yo debo 100 euros, vamos a condonarnos la deuda, los dos debemos 75. Este es el debate que estamos teniendo. O sea, es decir, cuando Aragón, que es una comunidad autónoma que tiene su deuda por debajo del 20% del Producto Interior Bruto, dicen que van a condenar, o sea, que nos van a subrogar, o sea, es decir, que nos van a repartir la deuda con una comunidad autónoma como Cataluña, que la tiene del 30, Aragón 20, Cataluña 30. ¿Y esa deuda a quién va? A la Administración General del Estado. ¿Qué pasa? ¿Que los aragoneses no somos presupuestos generales del Estado? Pues nuestra deuda sube. Bueno, es decir, la condonación es un mal negocio, es una injusticia y además es solucionarle los problemas a los que han hecho una mala gestión. Bueno, con un agravante, presidente, es que al promediarla y bajarla de ellos, vuelven a tener margen para volver a subirla. Claro. Con lo cual volveremos otra vez al reparto posterior. Claro. Es evidentemente un aliciente a que sigan haciéndolo mal. ¿Qué le parece Pilar Alegría, que está en campaña, sale por todas partes? ¿Es la sucesora de Javier Lambán? ¿Se queda con el control del Partido Socialista? ¿Qué va a ocurrir allí? Bueno, yo lo que sé es que en mayo del 23 hubo elecciones y el Partido Popular tuvo un resultado excepcional en Aragón. Pero Aragón fue de esas comunidades autónomas en las que en mayo de 2023 el Partido Popular de Aragón ganó al Partido Socialista de Aragón. Y después vinieron las generales y después vinieron las europeas. Y el Partido Popular ganó al Partido Socialista también en europeas y en generales. Quiero decir, en mayo del 2023 acabamos con el lambanato y en las generales acabamos con Pedro Sánchez en Aragón. Por lo tanto, hoy el debate que hay en Aragón es si el secretario general del Partido Socialista es el sucesor de Lambán o la portavoz de Pedro Sánchez. Que se aclaren entre ellos. ¿Y le da alguna probabilidad aquel que se enfrente a Sánchez? Yo creo que este debate que tienen ahora dentro del Partido Socialista es el debate de David contra Goliat, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que es el debate de que evidentemente va a estar las cartas están muy marcadas, ¿no? En cualquiera de los casos, reitero, yo creo que Pilar Alegría ha huido en muchas ocasiones de la política y de las responsabilidades políticas que tenía. Yo me enfrenté a Pilar Alegría en el año 2019 siendo ella la candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza y siendo yo el candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza. No recordaba yo que era ella la candidata. Y todo el mundo todo el mundo conoce qué es lo que pasó en el año 2019 y quién acabó siendo alcalde. Y después de eso Pilar huyó del Ayuntamiento de Zaragoza para irse a la delegación del gobierno y se fue de la delegación del gobierno y de la política aragonesa para irse a un ministerio y ser la portavoz de Pedro Sánchez. Es poco creíble que ahora a Pilar Alegría le interese la política autonómica. Lo que está pasando es muy evidente. Lo que está pasando es que Pedro Sánchez está utilizando a los ministros que deberían resolver cosas tan importantes como la educación de este país para hacer política contra las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Eso es malo para la democracia y malo para la gestión de los intereses de nuestro país. No había pasado nunca en la historia que los que son ministros del gobierno de España además tengan que ser los secretarios generales y tener cargos relevantes en sus partidos en las comunidades autónomas. ¿Por qué está ocurriendo eso? Con desequilibrios o irregularidades tan brutales como la de María Jesús Montero y la negociación con la deuda de determinados municipios en Andalucía. Es evidente, porque hay una instrumentalización de lo que es el gobierno de España contra las comunidades autónomas. Y esto va a ser un proceso que se va a acelerar. Es decir, Sánchez manda a sus ministros para ser secretarios generales en las comunidades autónomas porque Sánchez va a utilizar el gobierno de España
contra las comunidades autónomas donde hay presidentes del Partido Popular, así de sencillo. Déjeme que cerremos la entrevista pidiéndole, porque hablábamos antes de política fiscal, háganos algún anuncio de política fiscal. ¿Van a seguir bajando los impuestos? Bueno, los hemos ¿Alguna hecho. medida? Los hemos hecho. No, lo sé, pero digo, alguna adicional. Pero hace muy poco anunciamos una nueva bajada de impuestos que va a ser muy importante y que tiene que ver con la vivienda y que es el ITP. Es decir, es verdad que en Aragón queremos que eso se centre fundamentalmente en el territorio, en pequeños municipios y en la gente joven, pero la gran bajada de impuestos del año 2025 es sucesiones. Es verdad que el año pasado la mayor parte de la bajada de impuestos la aplicamos a la deflactación del IRPF. Yo me comprometí a eso y entendía que era lo más justo en un periodo de inflación muy importante que habíamos sufrido, pero este año 2025 es el año en el que el impuesto de sucesiones, fundamentalmente de padres a hijos, tiene que desaparecer de nuestra comunidad y donde también pondremos en marcha otras bajadas de impuestos, en este caso muy relacionadas con la vivienda, con las familias y con las personas que tienen discapacidad. Pues presidente, ha sido todo un placer enumerar todo el plan de inversiones y el plan de desarrollo y ojalá les vaya muy bien. Por lo que es Aragón, por lo que pesa para España y por el cariño particular que yo le tengo, que soy usuario más que habitual del turismo de Aragón. Un placer. Es correspondido, Carlos. Muchísimas gracias.